que nunca esté en caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Javier Vicente es el Relatornauta. El Relatornauta. Los martes y jueves a las 15 en Caput. La tierra que te da la vida da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Aquí estamos, transitando la tarde de martes, como lo hacemos habitualmente aquí en Radio Caput, martes y jueves, con nuestro relator nauta, dando testimonio en tiempos difíciles. ¿Y qué tiempos difíciles, no? ¿Cómo cuesta asumir la crueldad, la bestialidad, el salvajismo de un gobierno de la restauración neoliberal al que no le importa absolutamente nada, absolutamente nada? Las imágenes que veíamos hoy, y que me imagino habrán visto ustedes también, de discapacitados apaleados, de gente en silla de rueda, sufriendo la represión salvaje de una policía que a esta altura de las circunstancias me pregunto si tienen madres estos muchachos, si tienen hijos, qué es lo que tienen. Porque realmente no se puede comprender el salvajismo con que hoy reprimieron a los discapacitados que estaban movilizándose a las puertas del Congreso Nacional, por supuesto, repudiando la decisión del Congreso de lo que tiene que ver con el veto a la ley de discapacidad, ¿no es cierto? Por eso es tanta la crueldad, es tanto el salvajismo, es tanta la inhumanidad, que a esta altura de las circunstancias me pregunto, y debemos preguntarnos todos, ¿no? ¿Hasta dónde la sociedad va a aceptar semejante cosa? ¿Cómo es posible que los argentinos nos hayamos deshumanizado de tal manera? ¿Cómo es posible que los argentinos admitamos que ese otro que queda marginado de la sociedad porque tiene una discapacidad, algo que le puede ocurrir a todo el mundo, aún en las mejores familias, y estoy convencido de que el karma está presente y va a volver, y seguramente a quienes mandan a apalear, a quienes mandan a pegarle a los discapacitados, van a sufrir en carne propia el karma, no les quepa la menor duda. Realmente la pregunta que debemos hacernos es cómo como sociedad admitimos semejante cosa en torno a una democracia, ya a esta altura indudablemente entre comillas, porque cada vez es de más baja calidad esta supuesta democracia que estamos viviendo. ¿Cómo la sociedad puede admitir semejante cosa? Realmente estoy azorado, estoy asombrado, estoy asustado al mismo tiempo, porque ¿qué nos espera como futuro a los argentinos si avalamos semejante cosa? Si avalamos que un discapacitado sea apaleado por el solo hecho de reclamar derechos que le están siendo inculcados. Lo tenemos del otro lado de la línea a Carlos Rosaski, al ex juez federal, a alguien que realmente asume la representación de tantos y tantos que se sienten afectados por esta salvajada de gobierno que estamos viviendo y que denuncia las cosas y que se compromete y que con su firma pide juicios políticos. Por eso es importante tenerlo del otro lado de la línea y poder charlar con él en un momento así, ¿no? En un momento de tanta inhumanidad como estamos viviendo los argentinos. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas tardes, gracias por atenderme. Soy Javier Vicente, aquí en Radio Caput. ¿Cómo andás?
¿Cómo estás, Javier? Para mí un gusto hablar con vos. Recién le comentaba a la audiencia, ¿no? Esas imágenes que vimos hoy de discapacitados apaleados salvajemente, reprimidos salvajemente. ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Cómo hemos podido caer tan bajo como sociedad, Carlos? Mirá, es muy difícil explicar, y mucho más en un espacio como la radio. Como vos decías recién, es un momento especial, un momento de retroceso muy grande en todo sentido en el país, que tiene dos partes. Una de las partes es la criminalidad que gobierna la nación. Estamos hablando del presidente y su banda criminal, que tiene características inéditas en cuanto a la crueldad por un lado y al disfrute y goce de esa crueldad por el otro. Uh-huh. Y la otra parte, Javier, es lo que vos preguntabas de qué nos pasa como sociedad. No solo a ellos que generan un daño tan extraordinario, sino a nosotros que permitimos que continúe. Claro, Tengo mucho totalmente. retorno. Sí, ahí te tratan de corregir el eco, Carlos. Vale, gracias. Entonces hay un análisis como en dos planos, ¿no es cierto? Desde... Absolutamente. Sí. Sí, te escucho. No, te escucho a vos, te escucho. No, que son las dos cosas que hay que tener presente. Una es analizar todo lo que tiene que ver con la criminalidad gobernante, que no es una cuestión menor, porque ellos cada día, desde el 10 de diciembre de 2023, están atropellando un derecho, con un daño inédito. Y nosotros, nuestros representantes, Javier, vos pensás una cosa, la suma de diputados y senadores y diputadas que tenemos en el país, que no forman parte de esa banda criminal, es mucha gente, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, cuando este hombre viene cometiendo los atropellos que comete, a la hora de reclamárselo con los mecanismos de la Constitución, que es el juicio político, no se levanta una voz de ese grupo legislativo. Y eso realmente es un tema muy grave, Javier. ¿Y por qué crees que pasa esto? ¿No hay miedo? ¿Hay miedo a asumir una representación de un sector de la sociedad que no quiere vivir de esta manera, que no quiere vivir tan mal como estamos viviendo los argentinos, aún más allá de las crisis económicas? Porque crisis económicas durante estos 40 años de democracia hemos visto muchas. Ahora, si hay algo que destacábamos es que el marco democrático continuaba. Hoy el marco democrático está totalmente deteriorado. Yo me animaría a decir que no hay democracia en esta Argentina de hoy en día. No sé, ¿qué opinas al respecto? No, por supuesto. La democracia significa diálogo, significa que gobierne un sector de la sociedad, cualquiera sea su nombre político, que estén capacitados para escuchar, para dialogar, para tener la sensibilidad mínima esperable. Y los que están gobernando no la tienen. Uh-huh. Ni la sensibilidad ni la disposición al diálogo o a la escucha. Y en ese sentido, ahí vuelvo a lo que vos preguntabas de por qué razón tanto silencio. Primero hay que aclarar que todos los integrantes de ese sector que yo mencionaba, estoy diciendo, excluyendo la gente que apoya a Milei, que integra su espacio, y de otros espacios que se suman a Milei, bueno, excluyendo esos, el resto son buena gente, Javier. O sea que ni siquiera está en discusión si son buena gente o mala gente. Estamos hablando de diputadas, senadoras, etcétera. Ahora, si esa buena gente está dejando de utilizar los resortes de la democracia para frenar a los energúmenos que te apalean personas con discapacidad, como vos decías, o jubilados, o no sé, o gente que revuelve la basura, porque estamos en un límite ético
yo creo que inédito, en ciertos aspectos inéditos. Entonces ahí el problema es, ya supera el análisis que vos y yo podemos hacer en un programa de radio. Porque si la gente buena está completamente desactivada, el problema es muy complejo. De todos modos, y para no ver solo la parte vacía del vaso, yo hoy soy un poco más optimista que hace unos días. Ajá, ¿por qué? Mira, porque hay algunas reacciones que se están viendo que para mí son muy importantes, algunas voces que se están levantando justamente de lo que hablaba. Te doy un ejemplo sencillo. Hace pocos días cuando denunciamos a Cunio Libarona Sí. por su criminal visita a Tim Ballard en Nueva York, y yo, como hice siempre cuando redactamos con Eduardo Barcesado una denuncia o un pedido de juicio político, le voy consultando a gente allegada, personalidades que pueda interesarle sumarse, sobre todo teniendo en cuenta que quien se suma forma parte de esa denuncia. ¿Entendés? No se trata de alguien en paracaídas que te firma. Claro. Asume la responsabilidad. Bueno, y el otro día, uno de los firmantes que rápidamente lo leyó y estuvo de acuerdo es Hugo Yasky. Ajá. Bueno, no esperaba otra cosa de Hugo, querido Carlos. No, pero hay que interpretarlo además, por eso te digo, como el resto son buena gente, lo que pasa es que esa decisión de decir yo firmo y denunciar como ha hecho, junto con nosotros, es parte de lo que yo te decía que puede estar mostrando algún cambio. De la suma de esas reacciones es que puede venir ese cambio. Vos pensás también, Javier, en la descripción que hacías de la crueldad del gobierno, que Argentina está gobernada por un grupo de personas lideradas por un desequilibrado, ya lo hemos hablado con vos esto, que está rodeado de un grupito de desequilibrados como él, a su vez, por supuesto, comandados por el poder real económico, que ya lo sabemos. Pero yo estoy diciendo, si un desequilibrado gobierna y desde el 10 de diciembre de 2023 no se levantó en el Congreso una voz para decir no puede gobernar un desequilibrado, necesitamos ver qué señales hay hoy que cambien ese escenario de diciembre de 2023. ¿Se entiende? Claro. Es cierto que hay algo que por ahí no se considera mucho y que lo conozco por haberlo sufrido en carne propia, que por ahí no ocurría en otros tiempos, Carlos, que es todo ese andamiaje mediático de redes sociales que cuando se instala en la persecución contra alguien, te puedo asegurar que es bravísimo, porque te atacan por todos lados y bueno, a la prueba me remito, la vicepresidenta de la Nación acaba de hacer una denuncia a su propio gobierno por este modus operandi, Carlos. Bueno, justamente la denuncia de Villarroel me parece un hecho importantísimo. Yo publiqué un tuit sobre eso porque no es una cuestión menor. Acá te puede caer bien o mal, a mí me cae mal la señora, por supuesto, porque ideológicamente tiene una postura inaceptable desde nuestro punto de vista. Pero esto hay que mirarlo desde otro lado. Para que esta mujer haya tomado la decisión de hacer esa denuncia, es como vos estás diciendo, porque se ha cruzado una línea, ya no solo respecto de lo que ellos llaman el progresismo, los comunistas, los cucas, bueno, todos los enemigos que fabrican cada día, sino que se ha cruzado una línea muy delgada, que en este caso le está involucrando a la propia persona que pertenece a ese espacio, que es la vicepresidenta de la Nación. En ese sentido, que me parece a mí que la denuncia de Victoria Villarroel es absolutamente importante desde el punto de vista jurídico. A ver, Carlos, ¿se los cortó con Carlos Rosansky? No, Ahí te escucho.
Sí, Carlos. No sé qué se llegó a escuchar de lo que yo decía. Sí, hablaba justamente de la gravedad que significa que alguien que parte del mismo gobierno denuncie esto, ¿no? Claro, porque vos pensás que hace unos días, es decir, hace unos meses el presidente de la Nación comete una estafa gigantesca, inédita, a cielo abierto, es decir, sin cobertura de ninguna naturaleza porque la pudimos ver todos, independientemente de la impunidad que hasta hoy tiene, pero la realidad es que lo pudo hacer. Unos meses después manda al ministro de Justicia a cometer delitos gravísimos en la ciudad de Nueva York, también a cielo abierto. Porque convengamos que independientemente de quién haya grabado esa imagen, alguien lo hizo y el hombre estaba ahí, no es inteligencia artificial, sucedió. Bueno, ese tipo de actos delictivos a cielo abierto están mostrando, por un lado, el sentimiento de impunidad que tiene esta extrema derecha novedosa. Novedosa me refiero a lo que vos decías de la comunicación, porque esa tecnología que están utilizando en las redes, en muchos aspectos es novedosa, ¿entendés? No es lo mismo, porque, vamos al nazismo, Goebbels con un micrófono hacía cosas parecidas con el alcance que había en esa época y mirá el desastre que hizo. Claro. 80 años después, un hombre como Javier Milei se va a un evento como el del otro día, con un puñado de desquiciados como él, de la extremísima derecha argentina y regional, en esa fundación de extremísima derecha llamada Faro, y por streaming, o no sé, yo, ¿sabés dónde lo vi? En la Presidencia de la Nación, Javier, en la página de la Presidencia de la Nación. Ajá. Lo cual es un hecho gravísimo, por supuesto, porque vos te imaginarás que la actividad en ese espacio brutal de la extrema derecha no tiene nada que ver con lo que significa el Estado y la Presidencia de la Nación en la difusión. Sin embargo, lo han hecho con toda facilidad y naturalidad. Ahí es donde estamos fallando nosotros en dar las respuestas. Y perdóname que me extienda 10 segundos. Una de las razones más importantes por las que se demora la respuesta todo este tiempo es porque nosotros no estamos preparados para semejante nivel de agresión. Claro. Para las características de esas agresiones. Y al no estar preparados no podemos elaborar respuestas proporcionales. A mi entender, esa es una de las razones. Y eso obligaría a sentarse de manera interdisciplinaria, a discutir y conversar cómo se hace para frenar esto. Qué interesante. No está sucediendo. Qué interesante lo que propones, Carlos. Bueno, pero mientras tanto, vos con otro grupo de gente accionás, han presentado este pedido de juicio político al ministro de Justicia, que la verdad sea dicha, se vendió solo con esa cámara oculta, pero no pasa nada. También debemos decirlo, ¿no, Carlos? Sí, no pasa hasta que pasa, Javier, hasta que pasa. Fíjate, claro, porque el otro día la presentación, las dos cosas, estamos hablando la denuncia penal federal y el juicio político, el pedido de juicio político, está integrado por 40 personas e instituciones del país muy significativas. Están todos los organismos de derechos humanos, Javier. Claro. Hay científicos del nivel de Alberto Korenblit, de Dora Barrancos, sin menospreciar a cada uno de nosotros, pero quiero decirte el espectro que está abarcando este tipo de presentaciones. Y esto es lo que puede hacer que de un momento más temprano que tarde despierte el sector de la justicia que todavía tiene pudor y decencia. Totalmente. Bueno, Carlos, la seguimos en cualquier otro momento y muchas gracias, ¿eh? No, al contrario, Javier, abrazo para vos. Carlos Rosaki charlando con nosotros a propósito de este pedido de juicio político que le han hecho al ministro Cunio Libarona y analizando un poquito también todo lo que está pasando en esta sociedad deshumanizada, ¿no? Que es capaz de mirar cómo apalean a un discapacitado y no reaccionar,
y no decir nada. Lo peor es que a la vuelta de la esquina les puede pasar a cualquiera de los que miran absortos o se divierten con semejante salvajada. Ya lo tenemos a Ion Uriarte, nuestro campeón olímpico, ahí a través del Zoom, que es gesto adusto. Ion, bienvenido a nuestro programa aquí en Radio Caput. Ay, no lo escucho. A ver, tenés que desmutearte, querido Ion. Desmuteate ahí el micrófono. A ver ahí. ¿Ahora sí? Ahí te escucho perfecto. ¿Sí? Ahí te escucho perfecto, Ion. Bueno, muy bien. No, te decía que es difícil celebrar la alegría en este tiempo. Por supuesto que sí. Pero te hemos convocado porque el otro día tuviste oportunidad de exponer ante los diputados de la Nación la situación por la que está pasando el deporte argentino. Claro que muchos dirán, bueno, pero el deporte, si los jubilados se están muriendo de hambre, si los discapacitados les han quitado todos los derechos, pero bueno, el deporte es parte de la vida de una comunidad tan importante como otros temas, ¿no? Claro, por ahí podemos poner en valor un segundito qué significa una visión estratégica acerca del deporte. ¿Por qué el deporte es tan importante, no? Claro. Primero de todo, lo que implica en la formación de infancias y adolescencias. Cómo organiza la vida de los jóvenes, una práctica deportiva, 2 o 3 veces por semana yendo al club, a entrenar, competencia al fin de semana, empezar a trabajar las herramientas que voy a necesitar en la vida adulta. Llegar horario para empezar a jugar, una estrategia pedagógica inteligente para entender el valor de la puntualidad. Y a partir de ahí, no sé, estamos medio vagonetas, perdemos 2 o 3 partidos, se enoja el entrenador, empezamos a entrenar más en serio, el esfuerzo, le tenemos que poner garra, al mes empezamos a jugar mejor. Tiene sentido el esfuerzo. Y así trabajar en equipo y otros valores que en esa estrategia de juego celebramos en todos los jóvenes que ingresan al deporte. Entonces, si estamos pensando en la sociedad que se viene, dejar desprovisto a la intemperie a nuestras juventudes de esta experiencia es tremendo. Después podemos ir a otros lugares, ¿no? La geopolítica, cómo las potencias del mundo dirimen en el deporte y cómo la Argentina es conocida en los rincones más recónditos del mundo por sus deportistas y con la imagen que los deportistas llevan al mundo. Entonces, si vos querés expandir la marca país por el mundo, bueno, la estrategia más eficiente es anclarse en los deportes, ¿no es cierto? Entonces, acá vemos, cuando hablamos de deporte, apenas avanzamos un poco en este marco, hay que discutir el modelo de país. Si no discutimos el modelo de país, bueno, sí, patean la pelotita. Bueno, con esa simplicidad estamos perdiendo un instrumento. ¿Por qué todas las naciones importantes del mundo invierten en deporte? Porque ven esto que estamos describiendo, ¿no es cierto? Y ahí estamos sufriendo esta mentira descomunal, esta farsa de sostener el superávit fiscal, que en realidad lo que estamos haciendo es bancar la bicicleta financiera. Hay riqueza en el país que se está yendo por la bicicleta financiera, que se está pagando una tasa de interés en pesos 3 veces la inflación para mantener a dura pena un dólar planchado, dure lo que dure. Y eso es dinero, y es mucho dinero. Ya lo vivimos con Macri y se está repitiendo de nuevo ahora. La diferencia es que tenemos un presidente que nos caga puteada a todo, que nos mantiene en ese escándalo que es grave. En el deporte está habiendo secuelas importantes. Bueno, vos lo señalabas el otro día en la exposición brillante que hiciste en Diputado, porque decías, si el deporte es un ejemplo de caballerosidad, enseña a la relación entre las personas, a ser tolerante, a reconocer al otro en la victoria, en la derrota, a saber ser buen perdedor, a saber ser buen ganador. Y un presidente que insulta y trata a sus semejantes de la manera que los trata es justamente la antítesis de lo que significa el deporte y el daño que le hace a la sociedad eso, vos lo señalaste bien. Y fundamentalmente a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que se están formando. Hoy para los profesores de educación física, las profesoras, los entrenadores y las entrenadoras, para los docentes en general, el ejemplo presidencial baja.
Y los Claro. jóvenes están viendo que usar cualquier barbaridad está habilitado por ese ejemplo, por ese pésimo ejemplo que viene de la figura más importante del país, ¿no? Habría que hacerle llegar esta reflexión al presidente, porque ese mal ejemplo, ese horrible, pésimo ejemplo, está permeando los vínculos, desarrollar vínculos entre compañeros en un equipo. Ni te hablo en competencia. ¿Cómo tratás al adversario? Si por cualquier motivo lo que te tira el presidente, cualquier barbaridad, imagínate en el trato que se da. Entonces, todas estas ideas del fair play que tratamos de cultivar en el deporte, de tratarnos bien, bueno, después lo que sucede en los clubes, ¿no? Porque cuando vamos a los clubes vamos a pasar un buen momento, a tratarnos bien, un ambiente afectuoso, ¿no? Todo lo que convoca un club argentino. Y resulta que ahora en las prácticas deportivas también vemos que en los jóvenes está permeando esta barbaridad del presidente, ¿no? Otra variante. Pero te digo, me parece que si bien es muy importante poner el acento acá y cómo se le ha complicado la tarea a los docentes, ¿no? y a los argentinos en general, ¿no? Cómo nos tratamos, ¿no? Cómo nos permea tanta agresión cotidiana, cómo nos hace regresar a cosas que queríamos dejar atrás. La realidad es que estamos en un momento de lucha distributiva que el campo popular ha perdido por la guerra con el poder económico financiero que está metido en la bicicleta financiera. Esta es la verdad. Entonces, nos dicen, sí, la inflación, superávit, las pelotas. Tenemos el sudoducto que se está llevando el sudor del pueblo en la bicicleta financiera y no tenemos jubilaciones, no tenemos salario, le homologan a la fuerza de seguridad el salario y paran todas las paritarias, no homologan ninguna paritaria. Esto es increíble. No tenemos garra, no tenemos ruta y no tenemos deporte. ¿Y quién va a pagar? Y bueno, dentro de unos años estamos dejando una juventud peor provista de recursos para encarar una vida que siempre se plantea con nuevos inconvenientes, ¿no? Y fíjate, Ion, hoy estamos viendo en carne propia la problemática de los discapacitados. Qué importante es el deporte para los discapacitados. Claro. Estamos viendo la problemática de los jubilados. Qué importante es el deporte para la tercera edad, ¿no es cierto? Claro, claro. Vos decías, en el desarme de, digamos, hacer el relevamiento de todo el abandono que está sufriendo el deporte es impactante porque es desde las escuelas deportivas. Hemos perdido en 2 años 1000 escuelas deportivas, wow. Donde no llegan los clubes, llegaba el Estado. Bueno, literalmente 1000 escuelas deportivas menos. Los Juegos Evita, donde juventudes se convocan a jugar y finalmente viajar a Mar del Plata a las finales, desde Cristóbal Colón, desde Marco Polo, explorar el mundo, salir a aprender, a conocer, a abrir los ojos, entusiasmarte, me brillan, tiene un significado, una experiencia decisiva, que es una experiencia desde el punto de vista deportivo, pero también para la vida. Llegaban a las finales en el 2023 21.000 deportistas, fueron 7.000 el año que viene, desfinanciados completamente. El ataque a los clubes, las sociedades anónimas deportivas, le aumentó los aportes la semana pasada. El presidente que piensa que que un impuesto es un robo, le aumentó en los clubes en este momento, con el aumento de tarifa, con el momento terrible que están teniendo los clubes para sostener las infraestructuras, con gente que le cuesta pagar las cuotas, etcétera, etcétera. Le aumentó las cargas. El ataque este ataque con saña, tiene un objetivo concreto, que es quebrar ese aspecto de la argentinidad. En la batalla cultural que está dando, quiere quebrar esa manera de sentir afectuosa, pasional, de cuidado que se da dentro de un club, ¿no? De distribución, entra, ¿no? Y vemos a ver cómo ayudamos a los que por ahí nos llegan. Todo ese sistema está siendo boicoteado ya en manera con saña y con otra trampa más, como está acostumbrándonos ya Milei, ¿no? El ingreso de capital privado a los grandes clubes de fútbol, a los clubes en general, está resuelto hace rato. La Asociación Civil Sin Fines de Lucro Argentina, en la creatividad argentina, el ingreso de capitales se está dando. Verón, para hacer lo que quería hacer en Estudiantes, no necesitaba la sociedad anónima. Va, si convence a los socios, pues la tendrá. Y así
con tantos ejemplos, los locales deportivos, los locales de los gimnasios, las marcas de gimnasios que hoy hacen acuerdos en los clubes, vemos muchas veces en los clubes el mejor local de la calle con una marca de gimnasio. Bueno, los clubes hacen estos acuerdos con privados. En lugar de una empresa invierte en material deportivo, en máquinas, en mejorar los vestuarios, y hacen un acuerdo y al club le sirve y es una manera de avanzar. No era necesario meter la sociedad anónima deportiva a sustraerse los negocios que hay, a blanquear dinero, ¿sí? Y otra cosa que vos señalabas bien también allí en tu exposición, el tema de las apuestas ilegales, que es una verdadera pandemia en los jóvenes y donde los representantes del pueblo argentino trataron una ley, pero la misma fue frenada por el propio gobierno, que mercantiliza todo. Lo primero que hizo fue mercantilizar al deporte. Claro, entonces en esta versión de que el mercado lo organiza todo, acá tenés la muestra más flagrante de que no es así, que necesitamos el Estado, porque el Estado tiene que poner, hay una pandemia de ludopatía entre la juventud. En cada casa, en el celular de cada adolescente, hay un casino. Y están pasando cosas muy graves, muy tristes, algunas angustiosas. Entonces, digamos, la necesidad de que la comunidad deportiva tome cartas en el asunto. Necesitamos deportistas, necesitamos entrenadores y dirigentes involucrándose en la política, haciendo lobby por estas ideas, por estos valores y haciéndose políticos, porque al final necesitamos tener políticos del deporte que están realmente empujando por un modelo de país que queremos para todos y todas. Por eso yo destaco, adentro, a todos y a todas. Por eso yo destaco en ese sentido tu participación, tu compromiso. Ahora, cuando vos hablás con los deportistas, que sé que tenés llegada y diálogo, porque fuiste un gran deportista y lo seguís siendo, ellos están preocupados, están tratando de ver de qué manera sobrellevar esto. Claro, en Argentina tenemos en este sentido de la participación política una cultura y una realidad compleja, porque el amedrentamiento a los deportistas y a los entrenadores que se involucran en la política es grande. Hay una cultura extraña que viene del golpe del 55, quedó ese recurso, no me interesa que hablar, no me divida la tribuna. Hay distintos motivos, no te conviene ir a tal lugar, y bueno, y está un contrato, está una beca detrás de todo esto, y el jugador se retrae, porque el deportista tiene en realidad pocos años de fulgor y después se acaba, ¿no? Entonces dice, bueno, me estoy metiendo en quilombo, y esto... Es interesante saber que en otros países hay, digamos, como parte de la cultura democrática, la Argentina tiene que evolucionar en esto. Los deportistas tienen que poder participar sin miedo, sin represalias. Bueno, vos viste lo que pasó en Estados Unidos con el caso Floyd, de la manera que se comprometieron los deportistas, ¿no? Frente al ataque racista. Claro, lo vimos. A mí me causaba, yo jugué hace muchos años en Francia, pero pude ver, por ejemplo, esa cultura democrática, entre comillas, permeando en el deporte, cuando lo veía Mbappé opinando en las últimas elecciones francesas, y no teniendo atrás una jauría de energúmenos tirándole demás. Bueno, el tipo participa, dice lo que piensa. Bueno, habrá quienes, muchos seguramente que lo acompañan, habrá algunos que no. Bueno, listo, es parte de la vida democrática. En Argentina todavía en eso... entre tantas cosas que quedan las rémoras de la dictadura, y en el deporte argentino la dictadura permeó, sea el golpe de Estado del 55, que la dictadura de Videla y compañía, tenemos ahí un campo de práctica democrática de los dirigentes y de admitiendo y celebrando, porque después, cuando hay que salir a demostrar por qué merecemos presupuesto o el deporte merece presupuesto para enriquecer la sociedad, necesitamos el lobby, la educación, la participación de deportistas y entrenadores. Entonces, bueno, creo que ahí hay un desafío, lanzar esto de esta gimnasia que vaya creciendo de a poquito.
Bueno, Ion, como siempre, un placer charlar contigo, ¿eh? Así que la verdad que queríamos saludarte y celebrar tu participación allí en Diputados. Esperemos que nuestros representantes hayan entendido el mensaje y estén atentos para tratar de solucionar las cosas para un deporte que lamentablemente está en su peor momento, ¿no es cierto? Sí, creo que, bueno, ahora tenemos que construir este músculo político en el deporte. Ya, desgraciadamente, la gente que está hoy en el deporte ya vivió la experiencia de sacarnos el 1% en el ENAR y no hubo un costo político elevado. Es verdad que lo teníamos a Gerardo Wertheim de presidente del Comité Olímpico amortiguando el impacto, con llamadas concretas a deportistas de que no hicieran lío, que Mauricio lo iba a arreglar por otro lado. Y ahí estructuralmente nos pegaron un palo y ahora entendemos clarito por dónde iba el hombre, ¿no? Entonces, tener bien claro que dónde vamos a buscar nuestros dirigentes. Sin dudas. Ion Uriarte, gracias, ¿eh? La seguimos en cualquier momento. Bueno, un abrazo y gracias también a ti por tu trabajo. No, gracias a vos, Ion. Ahí estaba charlando con nosotros Ion Uriarte, nuestro campeón olímpico en aquellos maravillosos Juegos de Seúl con la selección de vóley, dando testimonio del deporte, que aunque parezca un hecho menor frente a la gravedad de lo que estamos viviendo, es muy importante, no solo para el desarrollo de una sociedad y de una comunidad, sino también para la trascendencia de la misma. Y fíjense que un hecho deportivo en su momento significó mucho en la Argentina, porque aquel campeonato del mundo del 78 permitió visibilizar al mundo, a través de los periodistas que llegaban a la Argentina, permitió visibilizar al mundo lo que estaba pasando con la represión ilegal, con el genocidio. Y allí hubo una mujer muy valiente, una madre de Plaza de Mayo muy valiente, que ante la presencia de los periodistas holandeses que habían venido a cubrir el Mundial de Fútbol, denunció en esas cámaras, cuando nadie lo hacía, cuando todos estaban debajo de las camas y solo las madres marchaban, denunció lo que estaba pasando. Hoy se nos fue Enriqueta Maroni. Justamente fue ella la que dio ese testimonio. Recordémoslo, frente a los periodistas holandeses en pleno Mundial 78. Han venido a nuestra casa, las han allanado, han robado cuanto han querido, han destrozado las casas, porque las han destrozado y robado todo lo que tenemos, y además a nuestros hijos nos han robado. Y nunca jamás supimos más nada de ellos. Y el ejército lo ha hecho eso. El ejército lo ha hecho eso. Ahí estaba Enriqueta, hoy se nos fue con 98 años. ¡Qué valentía! ¿Cuánto tenemos que aprender de la valentía, del coraje, del arrojo de esas madres que en plena dictadura genocida, cuando todos estaban debajo de la cama, ellas estaban allí dando testimonio en tiempos difíciles? Y tardó mucho, pero mucho, que llegara la justicia, la memoria y la verdad por la que tanto luchó Enriqueta Maroni, a quien vamos a recordar por siempre. Hoy se nos fue. Pero más temprano que tarde, o más tarde que temprano en aquel entonces, la justicia llegó, porque hubo un Néstor Kirchner que fue capaz de darle a esas madres la justicia que se merecían. Hoy se nos fue Enriqueta Maroni, y yo creo que el ejemplo de lucha que dieron es lo que tenemos que seguir activamente en este momento, donde todo es oscuridad, donde todo es inhumanidad, donde todo es una sociedad que mira absorta cómo apalean discapacitados y no dice nada. ¿Y saben qué? A aquellos que apalean discapacitados, mañana pueden tener esa problemática en su propia familia, y quién sabe si no le toca a ellos mismos una situación parecida. Por eso esta crueldad que estamos viendo, esta deshumanidad que estamos viendo, interpela claramente a la sociedad argentina, ¿no? Por eso yo creo que es tiempo de dar testimonio, más allá de que nadie nos escuche, más allá de que todos miren para otro lado. En la dictadura pasaba lo mismo, todos miraban para otro lado, todos decían algo habrán hecho, todos decían, tienen su merecido. Las viejas, las locas de Plaza de Mayo.
Y después con el tiempo se supo la verdad, se supo que en la Argentina había habido un genocidio. Y qué similitud, ¿no?, en los discursos, en esos discursos de estigmatización, en esos discursos de persecución. Uno encuentra en el discurso del presidente, en ese discurso permanente de ataque, de deshumanidad, de violencia, encuentra sin lugar a dudas, así como en la política económica ocurre lo mismo, encuentra continuidad en el discurso de la estigmatización. Fíjense esto que hicieron los compañeros de periódico Pausa, la comparación de discursos entre aquellos tiempos de la dictadura y los tiempos de la dictadura anarcocapitalista en el día de hoy. Se pretende conculcar ese bien de la libertad a través de los lavados de cerebro, de la confusión de nuestra juventud. Cuando hablo de parásitos mentales no me refiero a personas. Las personas son víctimas de estas ideas olajadas en un cerebro a fuerza de décadas de adoctrinamiento colectivista. De desapegarnos a eso que nunca deberíamos habernos desapegado, que son nuestros valores tradicionales, de familia, de patria, de dignidad. El punto es que una vez que las ideas y a estos parásitos mentales le toman la cabeza, cuanto más le toman esa cabeza, el problema es que los convierten en zombies. Es decir, lo convierten en una secta, que es básicamente lo que son la secta cuca. Esa es la subversión. Y ese es el flagelo contra el cual las Fuerzas Armadas luchan y pretenden ser comprendidas. Eso es un poco en sí el sentido de esta convocatoria a esta conferencia. Bueno, qué gran tarea la que hicieron los muchachos que justamente hicieron esta en comparación, los muchachos de periódico Pausa, ¿no? Y cómo se identifican los hilos conductores de la política, de la economía, de esta economía que es tan similar a la de Martínez de Hoz, podríamos decir que es la misma, de la política de persecución, de represión, de deshumanización, de estigmatización del otro, como pasaba en la dictadura militar. Cuántas coincidencias, ¿no? Cuántas coincidencias de una sociedad que no quiere ver, que no quiere escuchar, que mira para otro lado, pero que tarde o temprano va a tener que dar cuenta del desastre que estamos viviendo y de la responsabilidad que le cabe. Porque esta vez, a diferencia de lo que pasó con el turco, no van a poder decir yo no lo voté. No van a poder decir, no, me prometió salariazo y revolución productiva e hizo otra cosa. No, esta vez hay una sociedad que se va a tener que hacer responsable del desastre, porque es parte del mismo, porque votó esto a conciencia y porque además celebra y festeja que apaleen a nuestros discapacitados como los apalearon hoy, vergonzosamente. A un tipo en silla de ruedas le pegaban los policías. ¿Qué siente ese policía cuando vuelve a su casa? ¿Qué dice? ¡Qué bueno! Le pegué a un tipo en silla de ruedas, lo maté a palazos a un tipo en silla de ruedas que no tiene nada y que lo poco que consiguió, porque la democracia tiene que amparar a aquellos que se quedan afuera por distintas circunstancias, una de ellas es la discapacidad. ¿Qué va a decir ese policía? ¡Qué fenómeno! Lo maté a palazos a un tipo que estaba en silla de ruedas. ¡Qué vergüenza debería darnos como sociedad admitir y celebrar esto, ¿no? Pero bueno, parece que estos son los tiempos modernos. Parece que estos son los tiempos de la crueldad. Parece que estos son los tiempos donde se celebra la inhumanidad. Pero lo mejor que podemos hacer frente a esto es encontrarnos los que pensamos de modo parecido, tratar de juntar fuerzas entre todos. Y qué bueno en ese sentido que este sábado tengamos la Feria Peronista. Una vez más, este sábado,
la feria peronista para encontrarnos, para reconocernos, para acompañarnos en estos tiempos tan difíciles, para que podamos acceder a algún adminículo, a algún PIN, algo que nos identifique y que nos permita vernos en el día a día y reconocernos, ¿no es cierto? Así que este sábado nos convocamos en la Feria Peronista, como ocurre muchos de los sábados, pero en este caso en el regreso al Vitorial, al Palacio Vitorial, allí en San Telmo, con la consigna Patria sí, Colonia no. Este próximo sábado de 14 a 18 horas vuelve a darse la cita de la Gran Feria Peronista, con entrada gratuita, como siempre. Esto va a ser en el Palacio El Vitorial. Vuelve la Feria Peronista al boliche de Mariotto, como le decimos, ahí en Piedras 720. Ahí estamos viendo el flyer de convocatoria. No se lo pierdan, este sábado de 14 a 18 horas en Piedras 720, para encontrarnos, para reconocernos, para pedir por Cristina libre, para decir una vez más Patria sí, Colonia no, para decir Argentina o Lamelas, y para asistir a la charla que va a dar Irina Hauser. Atención, que va a estar Irina Hauser, la gran periodista que escribió el libro Muerta o Presa. Ahí tenemos también el flyer de Irina, que va a estar dando una charla este próximo día sábado, entre las 14 y las 18 horas. En la cita a las 17 va a estar la charla de Irina Hauser, que va a presentar su libro, un libro que es un verdadero éxito de ventas, de gente que lo lee y lo presta también, Muerta o Presa, donde justamente retrata la trama violenta detrás del atentado a Cristina Fernández de Kirchner. Así que va a ser realmente muy interesante este sábado la cita allí en el Palacio del Victorial. Ahí la vemos, Irina, que va a estar presentando su libro Muerta o Presa, la trama violenta detrás del atentado, este próximo sábado, 17 horas, en el Palacio del Victorial, Piedras 720, San Telmo. No se lo pierdan. Es buenísimo que nos encontremos, es buenísimo que nos reconozcamos, es buenísimo que podamos participar colectivamente de la resistencia a estos tiempos deshumanizantes. Y para la despedida, si hay alguien que resistió a los tiempos difíciles, hoy se cumple un aniversario de su partida, porque ella era realmente disruptiva, no era una caricatura como la de nuestro presidente. Ella era una disruptiva de verdad, ella era una feminista en tiempos de machismo, ella era una revolucionaria en tiempos de conservadores. Y hablamos de Chabela Vargas. Nos vamos a despedir porque un día como hoy partía la gran Chabela, la costarricense radicada en México, pero que desde allí iluminó a toda América Latina con sus causas y con su música, con su talento creativo, con su arte, que todavía pervive a través de la posibilidad de ver videos como este con el que nos vamos a despedir en el día de hoy. Chabela, la gran Chabela. Si no vieron el documental de Netflix sobre su vida, se los recomiendo, porque es maravilloso, porque es un canto a la resistencia, porque es un canto a la humanidad en tiempos de deshumanización, en tiempos de crueldad. Chabela sí que ganó la batalla cultural. No les quepa la menor duda que la ganó. Por eso hoy nos vamos recordándola y escuchando lo que mejor hacía, que era su arte, ¿no? En este caso interpretando un temazo, una samba de las mejores que conocemos en nuestro terruño argentino. Las simples cosas. Con ella nos vamos y nos reencontramos el próximo jueves. Gracias, Martín Loza. Hasta el jueves. Y a seguir luchando y a seguir dando testimonio en tiempos difíciles como el que brindó en su momento Enriqueta Maroni, una de las madres de Plaza de Mayo que hoy partió, pero que su legado queda para siempre.
se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hoja, que al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Entonces parece como están de ausente las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. En Caput nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo de la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. ¿Te comunicas con nosotros?
nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput.